Vamos a hablar en este programa sobre los cambios en la adolescencia. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 12 años, mi abuela me decía que este no es mi Juan, que me lo han cambiado. Y yo me notaba igual, yo no notaba ningún cambio, pero mi abuela había notado un gran cambio en mí. Y es que realmente se producen unos grandes cambios en la adolescencia. Esos cambios empiezan como hacia los 12 años, más o menos. En las niñas un poquito antes, en los niños un poquito después. Y los cambios más evidentes son los físicos. Corporalmente crecemos, cambiamos, nos acabamos de desarrollar. Pero hay unos cambios más profundos que no son tan evidentes, pero que influyen mucho en el adolescente. Hay un cambio hormonal y ese cambio hormonal altera las emociones, altera la autorregulación, altera la percepción del entorno, del propio cuerpo, de los demás. Y hay un cambio cerebral. El cerebro tiene distintos momentos en la etapa evolutiva del ser humano de cambios importantes y uno de ellos ocurre en la adolescencia. Ese cambio, por ejemplo, produce que la sensación de riesgo en el adolescente es menor que anteriormente cuando era niño y menor que cuando va a ser adulto. Tiene una baja sensación de riesgo. Y también le afecta al sentido de la recompensa. Cuando realizamos algo y esperamos ver el resultado, el adolescente necesita ver el resultado muy pronto. El resultado a largo plazo no le afecta tanto, no le influye, como el resultado a corto plazo. Y otro de los factores que cambia es la interioridad. El adolescente, que el niño que estaba admirado de todo el entorno y absorbiendo todo el entorno, pues son los niños donde van, todo lo miran, todo lo ven, el adolescente empieza a mirarse hacia adentro. Esos cambios son muy importantes porque va a afectar a la relación de ese niño ya adolescente con todo su entorno y consigo mismo. ¿Cómo lo perciben esos cambios en la familia? Pues aunque dedicaremos un programa a hablar de la familia y el adolescente, pero esos cambios la familia le produce si está atenta, porque si la familia está muy ausente, lamentablemente, en las sociedades actuales el padre y la madre están muy ausentes de la familia, pero si está atenta, lo primero que le sorprende es qué ha pasado. Pero si antes yo le decía algo y lo hacía, más o menos a regañadientes, pero lo hacía, y ahora para cualquier cosita es un problema, se plantea un problema en la casa por cosas pequeñas. La familia lo percibe como un riesgo, como algo ha cambiado aquí. Y la tendencia normal de la familia es intentar que el niño no crezca, que la niña no crezca. Entonces, si hasta ahora ha funcionado esto, vamos a intentar continuar. Veremos que eso no es lo adecuado, porque el adolescente entra en esa etapa para cambiar, para dejar de ser el niño dependiente a ser el adulto independiente el día de mañana. Por tanto, esos cambios hay que acompañarlos adecuadamente, pero no hay que impedirlos o obstaculizarlos. Pero eso desarrollaremos un programa especialmente para ello. ¿Cómo se percibe en la escuela, en la educación? Pues se percibe de una forma tan poderosa que casi todos los planes de estudio del mundo distinguen los estudios antes de la adolescencia, que llamamos estudios primarios, a los estudios después de la adolescencia, que llamamos estudios secundarios, bachillerato, formación profesional. Y se distingue que incluso en la escuela de gestión pública, en la mayor parte de los centros, incluso son centros diferentes. En un centro están los niños hasta los 12 años y en otros centros, se suelen llamar institutos o otros según cada país, están los niños a partir de los 12 años. O sea, la escuela sí nota que hay un cambio fundamental en el niño a partir de esas edades aproximadamente. Y también ocurre en el profesorado. En casi todos los sistemas educativos del mundo, el profesorado que atiende y educa a los niños menores de 12 años, le llamamos maestros, tiene una formación específica solo para educación, hay maestros para educación primaria, hay maestros para educación infantil, pueden tener alguna especialidad, pero se han formado como maestros y se forman en una educación solo para educar a estos niños de los 0 hasta los 12 años. Y sin embargo, a partir de los 12 años, la educación la encomendamos a titulados, graduados, licenciados, arquitectos, ingenieros, que además tengan alguna formación didáctica complementaria, pero lo que pedimos en casi todos los sistemas educativos es que la educación ya a partir de los 12 años la realicen especialistas en su materia. Uno tiene que ser biólogo para enseñar biología, uno tiene que ser matemático, físico, químico, ingeniero para enseñar matemáticas, etc. Se produce una especialización. Y eso es porque la sociedad percibe que hay un cambio importante en esos alumnos.
Y luego, ¿cómo se percibe también en la sociedad? Que cuando vemos, cualquier persona va por la calle, ve a un niño de 10, 11 años haciendo algo inadecuado, te atreves incluso a decirle, oye, eso no se puede hacer, etc. Pero cuando ves un adolescente, ¿quién se atreve a decirle a un adolescente de 14, 15 años, oye, eso que estás haciendo está mal o está bien? ¿Quién se atreve? Todos vemos que la reacción de ese adolescente no es la misma, ha cambiado. Ante esa realidad de esos cambios, lo que hay que proponer primero a la sociedad que acompañe esos cambios, porque están ocurriendo. Luego lo que tenemos que hacer es acompañarlos adecuadamente a los cambios que están ocurriendo. ¿Y qué hay que decirle al adolescente? Que él está viviendo esos cambios en primera persona, pero no es capaz de entenderlos, y no es capaz, lo que siente el adolescente es que los demás están mal. Algo ha ocurrido para que mi madre, que siempre nos llevamos bien, ahora discutamos. Algo ha ocurrido porque yo he sacado muy buenas notas en primaria y ahora tengo dificultades con alguna asignatura en secundaria. Algo ha ocurrido cuando no sé por qué me pongo a llorar o me dan ganas de llorar y no sé por qué he reaccionado mal con mis padres, me siento mal, pero tampoco sé ni me atrevo a acercarme a pedirles perdón. ¿Qué está ocurriendo? Hay que explicarle también al adolescente lo que le está ocurriendo. Unas pinceladas nada más para poder intentar entender lo que está ocurriendo. Yo hablaba que hay unos cambios físicos, hormonales, neurológicos, psicológicos. Ahí el cerebro tiene un cambio profundo. Vamos a intentar verlo, y para analizarlo un poquito más vamos a distinguir el adolescente varón del adolescente mujer, porque la realidad, los cambios que se producen son diferentes. Y por tanto las reacciones o los cambios de comportamiento también serán diferentes. Entre esos cambios, vamos a ponernos ahora en el ejemplo del varón. Normalmente el varón, su cambio físico, fisiológico y hormonal se retrasa un poquito frente al de la mujer. La mujer hacia los 12 años, ya alrededor de los 12 años se produce el primer cambio importante, que acaba madurando hacia los 14 años más o menos. Y en el varón, sin embargo, el cambio importante se produce a los 13-14 años y que acabará de una manera, por lo menos la parte más importante de ese cambio, hacia los 16-17 años. Y ya lo primero que nos encontramos es un desfase de cerca de 2 años entre el cambio hacia la adolescencia femenino y el masculino. Eso se nota mucho, los que somos educadores, y padres de familia, se nota mucho en una clase. Si un colegio es mixto y en la misma clase están niños y niñas, pues se observa que en primero de secundaria, en primero de los estudios ya adolescentes, las niñas han crecido antes que los niños, las niñas se las ve más maduras que los niños, las niñas presentan también esta inestabilidad emocional antes que los niños, y los intereses de ellas han cambiado antes que los de ellos. Y eso es interesante tenerlo en cuenta, porque si no, se pueden cometer muchas injusticias, que luego trataré un poquito al final de este programa. Y en los niños, como decimos, es un poco más lento el proceso y un poco más tardío el cambio. En el niño se nota mucho que pasa de decir, las chicas es un mundo que ni me atrae y no lo entiendo, y bueno, llegan algunos a expresar que son tontas en su mentalidad o como lo verbalizan algunos, y pasan a ser alguien interesante. Es alguien interesante para mí, pero esta que no la entendía porque no jugaba al fútbol conmigo, ahora de repente es alguien muy interesante. Y siento un atractivo, y no hablamos solamente de una atracción sexual, sino una atracción también para buscar el complemento, para entender al otro, que es complementario, que es diferente a mí y que tiene algo que pueda aportar. Y hablando con la otra persona, el chico habla con la chica con el chico, y encuentran un punto de vista diferente, encuentran a alguien que me complementa y me enriquece. Y aprenden a convivir adecuadamente. Antes convivían, pero como dos mundos aislados. Si uno va a un patio de un colegio de primaria, se encuentra que están los chicos por un lado, las chicas por otro. Por mucho que insistan en decir, oye, ¿por qué no jugáis todos juntos a lo mismo? Los chicos van a un lado y las chicas van a otro. Si me para una niña que le guste jugar al fútbol, fenomenal, o a un niño que no le guste tanto los juegos de acción, y también fenomenal, pero ordinariamente hay dos mundos. En los patios de secundaria, en los primeros cursos también ocurre eso. Y sin embargo, según van madurando y se van conociendo, en los últimos cursos hay mucha más interacción entre los chicos y las chicas, lo cual no quita que siga habiendo muchos momentos de más acción diferenciada, ¿no?
hay un cambio importante. En el caso de los chicos, es ese mundo de no control de sus propias emociones, de tener el riesgo cerebralmente, el sentido del riesgo ha quedado disminuido, con lo cual me meto en más aventuras de riesgo, en más cosas de riesgo. El tener una impulsividad mayor hace que los chicos adolescentes se metan en más conflictos que las chicas adolescentes. A ellas también las ocurre, pero de otra medida y otra manera. De eso los datos son tremendos. Casi el 80% de las expulsiones por problemas disciplinarios ocurren en los chicos y no ocurren en las chicas. Casi el doble de fracaso escolar ocurre en los chicos que en las chicas. Y eso tampoco tiene sentido. No es justo, a mi modo de entender, que los varones fracasen el doble que las muchachas, tengan el máximo de expulsiones. Hoy día se está metiendo mucho la medicación en los alumnos que están teniendo dificultades por etiquetas de trastorno de déficit de atención o por algunas otras etiquetas que pueden ser más o menos aplicables, pero no es normal o no es justo que la medicación se esté medicando más a los varones que a las mujeres. Hay algo ahí que no estamos acompañando adecuadamente el desarrollo de los adolescentes. En ese sentido, es adecuado una educación diferenciada, es decir, tenemos que tener en la educación en cuenta lo que es la realidad del varón adolescente y de la mujer adolescente. Y termino como empecé con esta frase de mi abuela, que este no es mi Juan, que me lo han cambiado, que tengamos en cuenta que el adolescente ha cambiado y en ese cambio es un cambio emocionante y es un cambio, si lo acompañamos bien, hacia mejor. Pues en otros programas hablaremos del adolescente y la familia, el adolescente y la escuela, profundizaremos en estos temas. Muchas gracias.